Buenas tardes. Como presidente de la Casa de León me toca el honor de abrir esta sesión, y hoy, 5 de mayo de 2017, nos encontramos de nuevo celebrando la 27ª edición de la Madreña Asturleonesa, que se inscribe dentro de los actos de la Cátedra Asturleonesa. Es un acto conjunto entre el Centro Asturiano de Madrid y la Casa de León en Madrid. Es un acto lleno de sentimientos, es una querencia, en honor a mi amigo Ramiro, que muy bien lo ha definido. Es una fiesta de reconocimiento y hermanamiento tan necesarios como en estos tiempos que corren. En nombre de todos los socios de la Casa de León, tengo el honor de dar la bienvenida a los componentes de la mesa: don Andrés Menéndez, a mi derecha, vicepresidente del Centro Asturiano de Madrid; don Salvador Gutiérrez Ordóñez, a mi izquierda, mantenedor del acto y que nos deleitará con una sesión magistral, como no va a ser nada menos; y sobre todo los homenajeados, doña Etelvina Fernández González, madreña cirmontana, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de León, y don Julio Tascón Fernández, madreña transmontana, decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo. Como decimos, después de 27 ediciones, es un acto solemne para ambas instituciones, en las que tratamos de hacer justicia con las personas relevantes a ambos lados de nuestras montañas y que, por avatares de la vida, o mejor dicho, del oficio, ejercen e influyen positivamente a las gentes, a nuestras gentes, en ambas laderas. Para mí este acto además tiene la singularidad de que también estoy a ambos lados. Voy y vengo con ambos gorros, o mejor dicho, con ambas boinas, porque por consorte resido con frecuencia en Villaviciosa, que veo que Etelvina me conoce mejor que yo, y por ascendencia también, obviamente, en León. Varios socios de esta casa lamentan no poder estar hoy aquí y me han pedido encarecidamente que os haga llegar sus disculpas, porque por amistad y aprecio de muchos de ellos, como es el caso de Cándido, entre otros, me han pedido que sus disculpas por no poder estar aquí. Desgraciadamente hoy coincide con un acto leonés del año en León, que casualmente, no sé por qué, siempre lo hacemos el mismo día, pero bueno, intentaremos cambiarlo en el futuro. Disculpas a ellos por no poder estar aquí, porque el aprecio que os tienen a todos, pues es una pena para ellos no poder estar. Para finalizar, quiero recordar de nuevo y agradecer su magnífica visión a los promotores de hace ya tantos años de este evento: Juan Pedro, Ramiro, que se ha escondido, no le veo, no sé dónde está Ramiro, perdona Ramiro, y este José Sordo, que desgraciadamente ya no está con nosotros. Porque gracias a ellos este acto sigue celebrándose, se renueva continuamente, y el hermanamiento de nuestras tierras, que la historia no olvida o no debe olvidar, es uno de los actos que hacen que esto no pueda ocurrir. Muchas gracias, y cedo la palabra a mi amigo Andrés, vicepresidente del Centro Asturiano. Gracias, Alfredo. Bueno, quiero comenzar con el enfático saludo de nuestro presidente a su colega, presidente de la Casa de León, a los madreña, doña Etelvina y don Jesús Tascón, al conferenciante, a los socios de la Casa de León, del Centro Asturiano, que están por aquí, no hay muchos, pero hay varios. Y bueno, pues vamos a comenzar a hablar un poquitín de este acto que tanto nos gusta, supongo que tanto como a la Casa de León, que ya es decir, porque sé que os gusta. Y bien, pues sí, efectivamente, creo que fue en el año, yo se lo había oído decir a nuestro presidente más de una vez, a nuestro presidente, el anterior, don Cosme Sordo Obeso, que en el año 90 se habían reunido 4 visionarios en el Centro Asturiano de Madrid. Él, don Cosme Sordo Obeso, don Rutilio Martínez Otero, ambos por el Centro Asturiano, don Juan Pedro Aparicio,
y don Ramiro López Valladares por la Casa de León, y pusieron la primera piedra de esa cátedra asturleonesa con las madreñas asociadas, que es un acto que venimos revitalizando cuanto podemos año tras año, y que no es fácil, porque los años van pasando, los mayores ya no nos hacemos jóvenes y lamentablemente los jóvenes no se asoman mucho. Pero bueno, hay que seguir y esperar que esto se prolongue por lo menos 136 o 135, 36 años ya del Centro Asturiano de Madrid, porque eso será una buena señal. Y bueno, pues esto, que transcurrido este periodo tan largo, si se quiere mirar así, 27 años, de estrecha fraternidad, demostrando que la división provincial que llevó a cabo aquel Javier de Burgos, pues no consiguió separarnos, porque ya realmente la capital de Asturias no en vano fue durante muchos años, siglos, Astúrica Augusta, lo que es Astorga. Naturalmente, los asturianos y los leoneses y asturianos después, antes, eran todos unos, porque muchas familias asturianas se afincaron de este lado y familias leonesas se afincaron del otro. Y bueno, las murallas administrativas no son capaces de romper lo que son esos vínculos sentimentales, consanguíneos, familiares. Y bueno, pues lo importante es que eso lo sigamos viviendo, porque nosotros queremos mucho a los leoneses, y no es una frase por quedar bien porque estoy en la Casa de León. Yo recuerdo aquellas puntillas que se tiraban nuestro presidente antiguo, presidente Gómez Orbo y Cándido, lo de que si Asturias era el León del Norte, que si el otro lo decía al revés y tal. Bueno, eran piquillas que no era más que eso, buen humor, y había un gran entendimiento entre ellos, y creo que lo seguimos teniendo afortunadamente los demás. Y bueno, pues lo único que me cabe es decir que estas madrileñas asturleonesas son entrañables reconocer los méritos que adornan a relevantes personalidades que, nacidos en una de las dos provincias, esas marcadas por Javier de Burgos, ejercen sus valiosas actividades en la otra, el leonés en Asturias, la asturiana en León. Y naturalmente creo que se merecen esta distinción, esta madreña, que tenían que ser dos para que pudiesen caminar con ellas, pero bueno, como son caras, pues solo le damos una. Entonces, algunos se acercan por aquí después a ver si les dan la otra para caminar, no sé, algún día habrá que planteárselo. Y bueno, pues nada más. Ahora escucharemos las sabias palabras de don Salvador Gutiérrez Ordóñez sobre este entrañable sentimiento asturleonés que año tras año nos sorprenden. Bueno, no nos sorprende porque lo esperamos, con conferencias magníficas. Y bueno, siempre aprendemos algo lo que no sabemos tanto. Entonces, por mi parte nada más. Luego nos veremos en el Centro Asturiano, aunque ya alguien me anuncia que no nos acompañará porque tiene otras ocupaciones, lo sentimos mucho, pero bueno, intentaremos salir adelante así. Nada más, muchas gracias y hasta el Centro Asturiano. Bueno, no hemos leído ni el orden del día, pero normalmente el acto efectivamente consta de dos partes. La primera es en la Casa de León, donde prácticamente la conferencia del moderador, en este caso Salvador, y luego en el Centro Asturiano, y durante la cena o los postres, las conferencias de los dos homenajeados, como es Termina y Julio. Pero bueno, llegamos al acto principal de esta fase, que es la entrega
de las medallas con la intervención del mantenedor, conferenciante, con los lemas, la entrega simbólica, dice Andrés, que se hace aquí por tema fotográfico, pero la real se hace luego en la Casa de Asturias. Pero vamos, me refería a que el acto importante es la conferencia de nuestro mantenedor, que le vamos a ceder la palabra, y que bueno, este año tenemos el honor de escuchar a don Salvador Gutiérrez Ordóñez, gran amigo de la casa y de muchos de la casa. Es un honor, valga la redundancia, presentar a un académico y una persona de tanto prestigio como él en este foro. Por otro lado, son tantas las cosas que se pueden decir de él y es tan amplio su currículum que necesitaríamos mucho tiempo para hacerlo, por lo que simplemente voy a dar dos pinceladas. Es una persona que nació en Asturias, creo, pues acaso hemos adoptado León y a lo que sabe nada de Asturias, que es académico real de la Academia Española de la Lengua y que es un lingüista español y catedrático de lingüística general en la Universidad de León. Es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, ha ejercido la docencia en las universidades de Oviedo, Zaragoza y León y ha colaborado con muchos lingüistas nacionales e internacionales. Obviamente las publicaciones y los diferentes artículos son muchos folios a considerar y no voy a hablar aquí de ellos, ya nos contará él lo que quiera. Colaboró activamente en la nueva gramática de la lengua española, que fue aprobada por todas las academias en el año 2007, estamos hablando de una persona de gran prestigio. Y fue elegido para el sillón ese, creo, de la Real Academia de la Lengua el 5 de julio del 2007. Ya tiene muchos años de experiencia en el sillón. Tomó posesión del mismo el 24 de febrero del 2008 con un discurso dedicado a la gramática, del arte gramatical a la competencia comunicativa, que fue respondido por Ignacio Bosque, también uno de los que le presentaron junto a Luis Mateo Díez y Francisco Rodríguez Adrados. Bueno, ha recibido muchos premios, reconocimientos y por ello su valía profesional, por su aportación a nuestra lengua y a nuestros valores. Es un gran honor contar aquí de nuevo su presencia. Siento haberme extendido tanto. Tiene la palabra Salvador. Muchísimas gracias a Alfredo por esta presentación. Luego daré las gracias también por la invitación. Muchísimas gracias también a Andrés en representación del Centro Asturiano en Madrid. Muchísimas felicidades a los que reciben el homenaje de la madreña ultramontana y de la madreña cismontana. Bien, tengo que hablar sobre el sentimiento asturianés. He escrito unos pocos folios para tratar de este tema tan delicado y delincuescente, como decía hace unos momentos. Desde que la recuerdo, mi abuela materna ya tenía el pelo blanco. Era menuda, pero poseía la fuerza interior y la energía necesaria como para imponerse sobre todo un regimiento de hombres poderosos, fuertes, mujeres y niños que poblaban aquella casa. Tenía una rara inteligencia natural para extraer lecciones de la vida y era una enciclopedia de refranes y de sentencias. Sus instrucciones educativas se resumían en dos palabras: mande y gracias. Cuando nos recorría por el nombre y respondíamos ¿qué?, nos arriesgábamos a una reprimenda o a un sopapo. Había que decir mande y luego no resistir tras el encargo. La segunda instrucción era gracias. Cuando alguien te haga un favor, has de decir gracias, o gracias, muchas gracias. Decirlo y sentirlo, añadía. Imagino que las normas por los pagos leoneses no eran distintas. En estos momentos, en los que, como en El Señor de las Moscas, se me entrega la caracola y soy dueño de la palabra, experimento la necesidad de deciros gracias, muchas gracias, gracias, muchas gracias. Hace no mucho tiempo, en una velada para mí inolvidable, me entregasteis la más simpática de vuestras condecoraciones, la madreña cismontana. Por eso, siempre que me llamáis, tengo activado el mande que me inculcó mi abuela. Hoy me concedéis la palabra en la entrega de este mismo reconocimiento a unas personas que la merecen como pocos y a las que siento admiración y afecto, especialmente por Etelvino. Es inevitable que me refiera a Ethel,
pues su vida es un ejemplo del sentimiento asturleonés y modelo de cooperación y coordinación entre las dos provincias. Conocí a Ethel cuando, joven, despistado e inseguro y temeroso, caí por la Facultad de Filosofía y Letras de Oviedo. La historia del arte de primero venía precedida de una fama terrible. El titular de la asignatura era catedrático temido, conocido por un sobrenombre heroico, el Cid Cateador. Por suerte, a mi grupo le tocó una profesorina joven, guapa, elegantemente vestida, de ojos vivos y rostro resplandeciente. Eso sí, cumplidora, muy cumplidora, seria, muy seria, exigente, muy exigente. Una ovetense de casta. Fue un curso centrado sobre el Renacimiento. Sus clases intensas combinaban la teoría con la proyección de muchas diapositivas, cosa que un compañero despistado apuntaba como ideas positivas. Pasé muchas horas en aquel seminario en compañía de Suma Artis, del arte y el hombre, y muchos otros calevinos ricos en imágenes que después de sus comentarios en el aula cobraban vida. En la pintura me enseñó a ver dimensiones y aspectos estructurales para los que estaba ciego. La evolución y el asentimiento de la perspectiva, la importancia de la composición. Fijaos, la ley de la izquierda, ¿recuerdas? La distribución de masas, la anatomía de las figuras, los sucesivos cánones de belleza, las transparencias, los paños mojados, la luz, las roturas del cielo, la luz y el detalle en la pintura flamenca. En arquitectura, el milagro de las cúpulas, las soluciones de la carga horizontal. En la escultura, el realismo anatómico, la fuerza de Moisés, la perfección de David de Miguel Ángel, la extrema delicadeza de las estatuas de Bernini que años más tarde enamoraron mi retina en la Villa Borghese. Sabíamos que trabajaba con paciencia y con constancia en lo que se convertiría en una tesis monumental sobre el románico de Villaviciosa. Quiso la suerte que coincidiéramos de nuevo en León. Aquí extendió su mirada sobre el románico leonés, estudiando todos sus aspectos, desde la arquitectura hasta la iconografía. Fue querida, admirada y animada por gente sabia como don Antonio Gutiérrez Viñallo, al que tanto admiraba. De su magisterio se beneficiaron muchos alumnos y discípulos. En su amor por el arte medieval supo encontrar un sentido que hizo concordar los higrométricos paisajes ultramontanos con la sequedad cismontana, esencias del sentimiento asturleonés que parten de una antítesis y que, ajustados por la lima del tiempo y tal vez de la edad, alcanzan una síntesis hegeliana y la serenidad estoica. Creo que los dos hemos experimentado, cada uno dentro de los límites de esa mónada, cada uno con sus propias experiencias, un proceso similar de aclimatación. Es posible que esta evolución convergente hacia un sentimiento asturleonés explique el hecho de que, cuanto más alejados estamos del origen común de la juventud, del alma mater ovetense, más cercanos nos sentimos. Dentro de mí, la imagen profesional de Ethel, la del alumno admirador, se ha transmutado en humanidad, en afecto, en amistad. En ello también han tenido que ver algo los comunes, los conocimientos comunes, por ejemplo, de Guillermo Mañara. Pero como diría Berceo, tolgamos la corteza y al meollo entremos. Entremos en el tema del que se me pide que hable, del sentimiento asturleonés, de aquellos lazos que nos unen en la forma de ser y estar en el mundo. La imagen que habéis elegido como representativa de esta comunidad de sentimientos, la madreña, es todo un símbolo, pues ha sido capital en la vida de las poblaciones de ambos lados de la cordillera. Si buscamos las raíces de este sentimiento común, veremos que son muy antiguas y profundas. Al igual que la madreña, encontramos otros muchos objetos, creencias, ritos, narraciones, romances, refranes, construcciones como los hórreos y costumbres comunes, pertenecientes a un mismo pueblo, ligado al tronco de los Astures, de donde vienen topónimos tan leoneses como Astorga, que se ha hecho referencia, o Lesla del Astura. En filología, esta comunidad entre dos regiones separadas por una orografía difícil no es extraña. Para nosotros, los filólogos, existe un principio. Los ríos separan y las montañas unen.
En estas dos regiones se formó un tronco lingüístico común, el asturleonés, que pudo convertirse en lengua de España, que por razones tan insignificantes como la historia no lo consiguió. La historia, precisamente la historia, nos unió durante siglos en un mismo reino y ha tendido lazos más poderosos que los que podemos observar con el microscopio de la consciencia. Relaciones demográficas, económicas, administrativas, culturales, religiosas, lingüísticas. No es fácil concretar en palabras un concepto tan inconcreto como el sentimiento asturleonés. Para conseguirlo, habré de agitar de forma insistente los recuerdos, convencido de que, siguiendo el proceso de mazar la leche, las esencias se irán separando de los accidentes, irán tomando cuerpo siguiendo aquel proceso en el que la mantequilla se separaba del suelo. Cuando era niño me parecía algo mágico, milagroso. Vine al mundo, como se ha dicho, en una pequeña aldea asturiana del concejo de Vimenes. Hoy, pasados tantos años, cuando regreso y veo cómo resplandecen los primeros rayos del sol que chocan contra la verdura de su dulce vegetación y contra el gris de los hórreos centenarios, mis recuerdos me transportan a ese paraíso de la vida que es la infancia. De repente, las casas abandonadas, decrépitas y vetustas, se pueblan nuevamente de gente, las calles se llenan de animales y la plaza de la capilla llena de niños que se apiñan para jugar. Por unos instantes, en estos momentos del sueño, todo cobra vida. Cuando de niño, al salir de casa, me calzaba las madreñas, no era consciente de su profundidad etnográfica ni de que pudiera ser huella de lazos comunes con la población leonesa. Detrás de un objeto tan insignificante como este calzado, o de una construcción tan esplendorosa y perfecta como el hórreo, al que luego me referiré, se esconden siglos de necesidades comunes resueltas por tecnologías compartidas. Mi suegro fue hijo de madriñero y aprendió el oficio de su padre. Él me talló antes de morir hace 15 años unas madreñas que aún utilizo para trabajar en el jardín. Hace muy poco tiempo hice reconstruir en mi aldea un hórreo tricentenario amenazado por la ruina. Al ir siguiendo todos los pasos de la obra, desde la tala de los robles y castaños hasta su construcción, pude admirar el diseño tan perfecto de su arquitectura. Un hórreo bien construido puede sostenerse sobre 3 pegollos solamente. Para mí fue toda una lección de sabiduría tradicional que fue compartida por una población que había sentido las mismas necesidades y que resolvía los problemas de la misma forma, la población asturleonesa. Otra dimensión del sentimiento común entre ambas poblaciones ha sido la manera de enfrentarse a una vida dura con un sentimiento de esfuerzo, sacrificio y voluntad de superación. En mi infancia, por las mañanas temprano, tan temprano que los niños aún no habíamos despertado, los hombres salían hacia las minas de la cuenca recorriendo caminos infames y atravesando cordales. Las mujeres atendían el ganado, la huerta y la casa. Los niños, antes de bajar a la escuela del pueblo vecino, llevábamos los animales, vacas, ovejas, burros, a pastar a las fincas. Por las tardes, en turnos silentes descendían desencajados, después de una larga jornada en el Tajo y kilómetros de camino, grupos de mineros de distintos pozos, Nacarnal, Venturo, Sotón, Fondón, Mosquitera, etc. Los juegos se suspendían de forma automática para no interrumpir su paso ni suspender la dormitante ausencia de su fatiga. En nuestro respetuoso silencio solo oíamos el ruido rítmico de las pisadas, a veces multiplicada por el chapoteo de los charcos, el ruido de las madrinas. Cuando a los 12 años vine al Colegio de Valencia de Don Juan, lo que pude observar y escuchar de mis compañeros de estudios, procedentes de todos los rincones de la meseta, en esencia, no era muy distinto de lo que yo había vivido en la infancia. En las zonas mineras el cuadro se repetía. En las tierras llanas variaba el tipo de actividades. Aquí, las labores del campo, cuando aún se trabajaba con el arado y con el trillo, con mulas y con asnos. No habían aparecido los regadíos y aquellas familias cargadas de hijos amanecían mirando el cielo con frecuencia y misericordia. Y al contemplar desde aquí aquellos años,
Con mi particular perspectiva de un niño de aldea, tengo que subrayar algunas constantes que luego observaría en las gentes de León cuando con 12 años me trasladé a esta tierra. Necesidad, afán de superación a través del sacrificio y del trabajo. La generación de nuestros padres tuvo el privilegio de alcanzar la alfabetización y saber que había otro mundo que consideraba mejor para ellos y para sus hijos. Muchos emigraron a núcleos urbanos, incluso al extranjero. Fueron los años de atracción de las ciudades como León, Madrid, Barcelona, Bilbao, de Bélgica, de Alemania, de Francia, etc. Salieron del lugar como los héroes de los cuentos maravillosos de nuestra común literatura popular. Todos valoraron la riqueza que aportaban el saber y la cultura y se esforzaron para que sus hijos traspasaran las líneas del horizonte. Durante los primeros años de mi vida, León era simplemente una provincia situada debajo de Asturias, en el mapa de España colgado en una de las paredes de la escuela. Tenía el mismo color que otras provincias que conformaban la región leonesa, entonces formada por 5 provincias que recitábamos de carrerilla: León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia. También Valladolid, ¿quién lo diría? Mientras el maestro la señalaba con el puntero, me imaginaba campos con leones. ¿Por qué si no se iba a llamar así? Entonces ignoraba la noción del étimo y las curiosas coincidencias que a veces deparan la evolución de las palabras. Las primeras noticias fidedignas de las tierras leonesas me llegaron a través de los vecinos que, por consejo médico, venían a la meseta a reparar, dentro de lo posible, el daño que la humedad y el polvo de la mina habían infligido en sus bronquios. Hablaban de las llanuras, de carreteras con rectas de kilómetros, algo que me parecía inconcebible, del sol, de la luz y del calor, de gente que hablaba muy fino y también de las bodegas. Nos explicaban que eran como chamizos de mina excavados en la tierra donde se producía el vino y también donde se bebía. Se trasladaban en viajes de 5 horas en DKVs cargadas hasta reventar. Tenían que atravesar el puerto de Pajares o el Tarna por carreteras estrechas, peligrosas y a veces sin asfalto. Cuando yo tendría unos 7 años, en el pueblo se produjo un acontecimiento singular. A su regreso de Valencia de Don Juan, nuestros vecinos Pilar y Bernardo trajeron consigo a un muchacho de 12 años de la casa donde veraneaban. Se llamaba Taquines, de Eustaquio. Permaneció allí 2 meses, se integró perfectamente y como sus anfitriones carecían de descendencia, en el pueblo le llamábamos el fiu de Pilar. A nosotros nos encantaba su forma de hablar y le cosíamos a preguntas para comprobar si era verdadero lo que nos contaban los veraneantes. Fue mi primer contacto con gentes de esta tierra. Ahora sé que se tradujo en sentimiento asturleonés porque pasados muchos años sin saber de nuestras vidas nos volvimos a encontrar y ahora él y su familia pertenecen al grupo de mis mejores amigos. Algo había en sus tratos. La primera vez que pisé León tenía 12 años. Hubo un proyecto anterior que resultó fallido. Desde la parroquia se había organizado una excursión para visitar Riaño. Salimos temprano, todos felices de poder cruzar la cordillera y de pisar tierras leonesas, pero a los pocos kilómetros, en Carballín, el autobús comenzó a echar humo blanco por el motor y quedamos en tierra. Para consolarnos, el cura nos llevó a la estación y para instruirnos nos puso frente al paso de los trenes. El segundo intento salió mejor. Los frailes agustinos de Valencia de Don Juan me habían aceptado para ingresar en su colegio seminario. Era septiembre de 1960. A la sazón, mi padre, de una antigua y ruinosa tejera, tenía el coche. Era un viejo Fiat negro de configuración cuadrada, con el que alguien satisfizo una deuda de ladrillos que no podía pagar. La excursión fue organizada meticulosamente. En la carpintería de mi tío se prepararon unos tacos de madera, con los que, si el coche se paraba subiendo al Pajares, yo tendría que forrar las ruedas. ¡Qué miedo! En la felguera se compró un palier por si en el camino se rompía una de esas piezas de la transmisión. El temor era fundado, pues en aquel vetusto coche, además de las maletas, íbamos 5 personas, mi padre y yo, un compañero del colegio, Joaquín, mi abuela y el cura.
De aquel viaje recuerdo el temor que experimenté subiendo el Pajares y el maravilloso relato de mi padre cuando le preguntaban por las carreteras de León. Todo rectas, decía convencido. Íbamos constantemente a una velocidad de entre 130 y 140 por hora. Yo no podía contradecirle porque no miré el velocímetro, pero la media no me cuadraba. Salimos del pueblo a las 9 de la mañana y llegamos a Valencia de Don Juan a las 5 de la tarde. En su descarga tengo que decir que de vez en cuando el cura, siempre que veía un paisaje digno de comentario, con gran desesperación de mi padre y de mi abuela, mandaba parar, bajarnos y señalando con el índice nos instruía con elocuencia. Estas circunstancias no hicieron sino aumentar mi deseo de incorporarme y de integrarme en el colegio. Cuando vuelvo la vista atrás y reflexiono, creo que fue una de las mejores cosas que pudieron pasarme. A aquellos frailes les debo muchas cosas que influyeron poderosamente en mi vida. Allí encontré unos magníficos profesores, algunos verdaderos maestros, eficaces educadores, algunos de la vieja usanza, y compañeros que se convirtieron para mí en modelos y amigos para toda la vida. Y también me fui empapando de León. En lo físico me llegaba a través del paisaje, de las heladas, de los sabañones, de las patatas y de los garbanzos, el garbanzo nuestro de cada día, pues los comimos durante 4 años, todos los días. Como venía de una zona esturpalante, fui atraído desde el principio por la forma de expresarse de mis compañeros. Hasta que no conocí el género de vida del campo mesetario, me resultaron extrañas y tardé en comprender algunas aristas del carácter leonés, como sus dificultades para abrirse a la comunicación de lo propio, para externalizar sentimientos, para intimar, para confiar, para asociarse e incluso para reclamar. Pero también aprendí que cuando se rompen estas barreras talladas por la genética cultural, uno puede encontrar amistad estable y muy segura. Desde los 4 años juveniles de Valencia de Don Juan, en los que experimenté una ósmosis constante con el ambiente, la vida, el viento, como decía León Felipe, me llevó por otras latitudes de la pastura y de la hibridación. Zaragoza, Becerril de Campos, Valladolid, regreso a Asturias. En la Universidad de Oviedo estudié Filología Románica y allí me encuentro con una universidad que puedo calificar de excelente y de inolvidable. Allí había magníficos profesores de lengua, Emilio Lascos, Jesús Neira, Josefina, de literatura, Cachero, José Miguel Caso, Isabel Uría, de Filología Románica, Álvaro Balmés, de José Ramón Fernández, de Filosofía, Gustavo Bueno, de Historia del Arte, Carlos Cid, y con quien se formó de Telvina, mi profesora, Historia, Eloy Benito Ruano, David Ruiz, etc., Geografía, Francisco Quirós, etcétera. Hace poco más de una semana estuve en un congreso de historiografía en Buenos Aires, encargado de una ponencia sobre el desembarco del estructuralismo en España durante los años 50. Al reconstruir la historia de la lingüística de aquellos momentos, quedé de nuevo deslumbrado por el ingente trabajo y la enorme relevancia en esos momentos de mi maestro Emilio Lascos Llorac. Pues bien, en esta universidad se formaron y aseguraron el futuro de esta provincia numerosos profesores, abogados, ingenieros, médicos, químicos, biólogos, que luego desplegaron actividad profesional en León o en Asturias. Esa universidad fue el foco donde se formó el núcleo más importante del profesorado que puso en funcionamiento el colegio universitario en los años 70, que constituyó el embrión de la Universidad Leonesa. Aquí llegó cargada de ilusiones una jovencísima profesora de arte, de sólida formación y trabajadora incansable, ejemplar y exigente, investigadora concienzuda, formadora de investigadores. La misma que hoy honráis con este simpático homenaje de la madreña ciensomontana, de la misma forma que, aunque con menos méritos, me habíais honrado a mí hace tiempo. La savia universitaria transfundida por la Universidad de Oviedo, tan potente en aquella época, ha constituido uno de los factores de cambio de la vida cultural y social de León, y también de Asturias, pues muchísimos universitarios leoneses recalaron en el Principado. Allí han desempeñado su profesión, allí han formado familia, grupos de amigos, incluso pertenecido a los círculos del poder y de decisión. Quienes venidos desde fuera llevamos decenios en la provincia de León somos testigos del cambio profundo que ha experimentado la ciudad a partir de la creación de la universidad. Tomé posesión
En mi plaza de la Universidad de León pronto hará 34 años. Venía de Zaragoza, una ciudad ya moderna, muy abierta a los nuevos aires y a la cultura. Al llegar a esta ciudad experimenté una diferencia cualitativa y cuantitativa. León era una ciudad concéntrica, centrípeta, rodeada por 3 murallas, la romana, la medieval y la espiritual. Por muralla espiritual no entiendo murallas religiosas solamente, sino cerrazón categórica, encastellamiento en lo propio, ceguera para lo ajeno, resistencia a la renovación. Aunque continúa siendo una ciudad de servicios, León ha cambiado inmensamente. En estos momentos existe una sanidad muy digna, una universidad de magnitud media y de calidad muy aceptable, un comercio en el que están las mejores cadenas, como el Corte Inglés, Carrefour, Mercadona. En 1983 no había ni un mísero supermercado. Hay buenos restaurantes, hoteles que favorecen el turismo y es una ciudad moderna y futura. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos entrado en una crisis, como todo el país, una crisis profunda. Hablo en plural asturleonés, pues ha afectado casi por igual ambos lados de la cordillera. Se clausuran todas las fuentes de riqueza y de subsistencia, las minas, la agricultura y la ganadería. Como consecuencia, se clausura el futuro, pues nuestra juventud no encuentra arraigo. Suenan amenazantes aquellos tristísimos versos de Antonio Machado. Hoy ve sus pobres hijos huyendo de sus lares, la tempestad llevarse los limos de la tierra por los sagrados ríos hacia los anchos mares, y en páramos malditos trabaja, sufre y hierra. A todos nos corresponde aplicar imaginación y esfuerzo para solucionar esta crisis, que más que una crisis se está convirtiendo en un cáncer social. Imaginación, esfuerzo y mirada hacia el futuro. He dicho mirada hacia el futuro. Tendemos a veces a construir del pasado un paraíso terrenal, pero lo que importa es ser el futuro. Hay que ser objetivos. Hasta principios del siglo XX, la población asturleonesa pasaba necesidades de todo tipo y estaba mal alimentada. Se hallaba expuesta a terribles enfermedades y la esperanza de vida era bastante corta. Hace un año se publicó un libro escrito por un autor de nombre desconocido que estuvo de médico en el concejo donde nací. Se titula Geografía Médica de Vimenes. En 12 años, desde 1895 a 1907, en un municipio de 2.800 habitantes, habían fallecido 65 personas de neumonía, 45 de fiebres tifoideas, más de 40 de tuberculosis y fueron también casos numerosos de las enfermedades de polio y otras enfermedades. La alimentación era mínima, medio litro de leche y un trozo de pan de maíz al día. La esperanza de vida, 40 años. Miremos al futuro. Aprovechemos el espíritu de esfuerzo, de sacrificio, de constancia, de superación que constituyeron el código memético del sentimiento leonés, la verdadera herencia de nuestros mayores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Salvador, muchas gracias. No te olvides de dejarnos una copia. Bueno, el siguiente hacemos la entrega de las madrañas y nos desplazamos. No sé si tenemos un vino aquí, María Jesús, o no. No sé si no da tiempo a ir al otro sitio. Si queréis otro Como lado, tenemos que ir, no, nos vamos ya al centro asturiano y antes vamos a hacer la entrega simbólica de las madreñas para el tema fotográfico y los medios de comunicación. Gracias a todos y nos vemos ahora en la cena. Ay, que me meto igual delante del...
¿Queréis cambiaros?